Agradecer muchísimo la presencia de nuestro buen amigo Felipe Domínguez, profesor Felipe Domínguez, ¿cómo estás? Bien, Beto, buen día, muy bien, gracias. Buen día, Laura. ¿Cómo estás? Buenos días. Oye, ¿cómo la ves que pues de repente yo estoy hablando a Presidencia de la República, me contesta la maestra, no recuerdo cómo se llama, Leticia. la maestra Ramírez. Leti, y pues todo el mundo, con toda la confianza del mundo. Hola Leti, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo va mi asunto? No, pues mira, va. Y ahora la tenemos como secretaria de Educación. Después ella no tenía ya contacto con grupos ni nada desde hace 20 y tantos años. ¿Se puede jugar con la educación de esta manera? Mira, esa es una de las cuestiones en las cuales quiero comentarles. Precisamente en tiempos en que la educación está un poco indefinida hacia dónde queremos ir, estamos con rezago, no solamente por la pandemia, sino un rezago histórico. Regularmente cada gobierno quiere ponerle su propio sello. Este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, ha cambiado 3 secretarios de Educación y no han dado bien rumbo. Y aquí lo que me preocupa es el perfil de la nueva secretaria de Educación. ¿Por qué? Porque ella de sí, históricamente, ha sido de la Coordinadora Nacional de Educación de la CENTE. Pero ¿qué sucede? Se encuentra con 2 puntos importantes: la ética personal, la ética de las convicciones, y en la cual esa ética de las convicciones tiene que ver con sus principios, con sus valores, con su ideología. Ella siempre fue de la Coordinadora. Entonces, ¿cuál va a ser su actitud ya como parte del gobierno? ¿Cuál va a ser la ética de las responsabilidades? Porque una cosa es mis convicciones personales y otra es mi responsabilidad como autoridad. Y la línea que el Ejecutivo le dé, Felipe, hay un tema aquí muy importante, que ya están en una entrega-recepción de Delfina Gómez, con Leticia Ramírez, están en una entrega-recepción. Pero según esto, Delfina Gómez ya tenía una estrategia y un programa de educación. Y antes de acabar de entregar y antes de irse, dice, tenemos un nuevo plan de estudios. Un nuevo plan de estudios. Yo ya me voy, pero ya lo tenía hecho y se lo dejo a Leticia Ramírez, ella lo presentó, que implica quitar matemáticas en primaria. Quitar matemáticas en primaria. En secundaria se retoma, pero va a ser en escuelas piloto, se va a llevar a cabo este programa educativo. A mí me parece que no estamos para experimentos educativos ahorita, Felipe, le pregunto al maestro, no estamos para experimentos educativos, necesitamos un plan de estudios a fondo y no pasar por pasar. Definitivamente coincidimos, Laurita. Mira, el asunto que nos debe preocupar no solamente es esa ética de las responsabilidades, hacia dónde quiere llevar la política educativa este gobierno y concretamente la Secretaría de Educación, sino que además, ¿cuál va a ser la posición que tiene con respecto al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? Ella, por historia, por costumbre, ella siempre fue opositora al CENTE. Entonces, tiene 2 paquetes muy fuertes. Preocupante, la educación es, yo creo que la parte más importante por la formación de las nuevas generaciones, y me preocupa que en cierto modo vayan a tener o vayan a tomar una tendencia a la que vivimos con Lázaro Cárdenas, ¿sí? Una educación socialista que no es mala desde el principio, que vamos a hablar de valores, de principios, del bien común. Eso es importante porque nos hemos quejado mucho de que hemos avanzado en tecnología, pero en valores no. Entonces, yo no sé si este cambio que están haciendo, perdóname, pero a los profesores ya no se les va a decir profesores, se les va a decir profesionales de la educación. Las escuelas dejan de ser escuelas para ser espacios comunitarios. Espacios comunitarios, ya por eso no son escuelas, según este cambio que se va a dar, pero debo de insistir, yo creo que no estamos para experimentos educativos ahorita. A ver, espacios comunitarios. ¿Profesionistas de la educación? Sí, no son profesores. Así le dicen en Venezuela, ¿no? De hecho, profesar. Oye, te suena, Beto, te suena, suena, ¿no? Bueno, le acabas de dar al punto, claro. Ahora, así dicen, o sea, nos vamos a venezolar, nos vamos a... Todavía lo estamos dudando. A sudamericar. No solamente ello, mira, también en la situación de
de cuál va a ser el enfoque de la educación, cuál va a ser, cuando tienes un sindicato nacional de trabajadores de educación y ahora ya no va a ser maestros, trabajadores de educación, ahora va a ser profesional de educación, ¿habría que cambiar las siglas al CENTE? ¿O tiene algo también que ver con empezar a socavar la fortaleza del sindicato? Porque yo estoy de acuerdo que hemos tenido dirigentes tal vez cuestionables, pero el sindicato como tal debe de existir, debe de reformarse y de renovarse. En este proceso de democratización que ya lo mandata la ley, tenemos también que ver cuál es la consigna que trae el gobierno federal con respecto al perfil de los trabajadores de la educación y con respecto a las prestaciones. La vez pasada me preguntaban, y yo creo que es válido decirles, ese famoso 3, 2 y 1% que se nos prometió no se ha pagado. No se ha pagado, y es una de las primeras cosas que ver. Sí, ya fue cantado. Y ya fue cantado y a todas luces aprobado. ¿Por qué no se ha pagado? Esa es la primera situación que debe tener presente la nueva secretaria. Para este quincena 16, a finales del mes, debe estar pagándose algo que desde 8 meses atrás no se ha otorgado. Una y la otra, la inflación estuvo al 7.36%, solo se le ha otorgado el incremento del 4.5%. Entonces, al maestro se pagó muy por debajo de la inflación. Ese 3%, 2%, 1% no se ha entregado a 8 meses. Yo creo que es lo primero que tiene que hacer la Secretaría de Educación, ya empezar a corresponder. Y cuando se habla de incremento en términos reales técnicamente yo sé que términos reales es 2% arriba de la inflación, ni siquiera hemos alcanzado el 60% de la inflación con los incrementos que han dado. Es un paquete muy fuerte y muy importante, no solo el destino de la educación y las políticas educativas, también cuál va a ser el destino del sindicato en un proceso donde hoy ya el maestro tiene la libertad de ir a decirle al patrón, sabes que a mí ya no me descuentes la cuota sindical porque yo no quiero pertenecer a ningún sindicato. Eso cavar también la organización sindical. Puedo hacer mi propia organización sindical con 20 maestros. Entonces vamos a vivir tiempos muy aciagos con respecto a la cuestión de la educación y del sindicalismo. Entonces me atrae la preocupación de ¿Crees que sea un proceso de la educación y a qué grado? Es un proceso que debe darse, pero ¿hacia dónde? Si estamos ¿Pero es un proceso hacia atrás? ¿Hacia dónde? No hacia atrás, porque si estamos hablando que las condiciones de la educación socialista en épocas pasadas era un contexto distinto, hoy estamos en un mundo global, en una aldea global donde la educación ya no es un tanto independiente del contexto mundial. Hoy la comunicación y las redes sociales nos relacionan con todo el mundo. Entonces, una educación, si hablamos de socialista, debe ser remasterizada, como dicen los términos actuales, adecuada a los tiempos actuales. Sin embargo, no queda claro. Lo que dice ahorita respecto a los planes y programas de estudio y la nomenclatura que se le da al trabajador de la educación no se ha dado a conocer abiertamente. No he escuchado cuál es el posicionamiento de la organización sindical. Mejor otras voces, no la representación sindical, ya tomaron posición. Tú debes de tener mucho no la organización. Pero se contradice precisamente, según Delfina Gómez hizo encuestas desde enero a profesores para hacer esta reestructuración. Bueno, pero si este tú que tema estás tan metido con el sindicato, no tienes conocimiento, bueno, pues las famosas encuestas vuelven a quedar en duda dentro de esta tema lo vamos a hacer en varias partes, varios segmentos, bastante, porque ya se nos acabó el tiempo. Nada más déjenme emitir mi opinión, mi pequeña opinión. Pero muy pequeña. Tenemos un presidente que no le gusta que lo contradigan. Tenemos una Secretaría de Educación Pública que en cuanto a presupuesto es de las que recibe más presupuesto. Le dejan a la nueva titular un subejercicio de mucho dinero. Y además, bueno, para mi gusto, el presidente coloca a alguien que le va a hacer caso a ciegas de todo lo que él indica. Claro. Ese es el motivo. Nada más queda como encargo por ahí que paguen ya ese 3, 2 y 1% por un lado, y para fin de mes a los maestros de Morelos les deben pagar un bono que se llama Organización de Ciclo Escolar. Espero que no se lo retrasen porque es una prestación lograda desde hace como 10, 12 años donde estaba tu servidor como secretario de negociación, y que esperemos que se lo paguen puntual, porque si van a hacer lo mismo que el incremento salarial, pues yo creo que estamos mal, porque el maestro regresa de un periodo corto de vacaciones, pero regresa sin recurso económico para poder organizar el ciclo. Entonces ojalá y paguen puntual, y si se lo encargo a Eliasim, al director general del IEM, que paguen puntual, por favor. Y a la Secretaría de Educación que no se le olvide.
No te pierdas el comentario del profesor Felipe Domínguez todos los miércoles entre 8 y 9 de la mañana. Ahí por ahí de las 8:30 más o menos. El compromiso, la pasión, el profesionalismo de informar con toda la verdad, de informar en serio Noticias, con la dirección de Alberto Mojica Nava. En Serio Noticias, una producción del Grupo Somprosa, todos los derechos reservados.